Con ustedes el mensaje que ven aquí en la pantalla, al cual he titulado "No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo". El título es un poco largo, pero lo tomé precisamente del texto que vamos a estudiar esta mañana, porque lo que voy a hacer es lo que voy a compartir con ustedes es un mensaje expositivo, y vamos a ver qué nos enseña la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 1 al 14, por favor. Vamos en y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 14. Por favor, queridos hermanos, vayan ahí. Amén. Amén. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Estas fueron las palabras del apóstol Pablo al joven Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es triste y es lamentable que a veces como creyentes nos avergoncemos del Señor Jesucristo. Y esto cuando no estamos completamente convencidos de seguir al Señor o de ser discípulos de Él. Quizá en algún momento en la vida cristiana le ha pasado, estando rodeado de amigos, identificar que usted asiste a una iglesia cristiana y de pronto la gente, ¿verdad?, hace algún comentario referente, y ¿verdad que tú vas a una iglesia? ¿Verdad que tú eres cristiano? Y quizá alguno en algún momento ha dicho, pues iba, asistía. Bueno, el apóstol Pablo hace algunas declaraciones importantes, diría yo, imperativos. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo la segunda carta al joven Timoteo. Una carta, queridos hermanos, es imperativo. De eso hablaba el miércoles pasado con los hermanos en el estudio bíblico. Y ahorita vamos a ver cuáles son los imperativos, cuáles son las órdenes, las instrucciones, los ruegos, las peticiones que el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 1 al 14. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Muy bien. Vamos a leer con atención, por favor, preste atención al texto. Dice la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el de mis manos, porque no nos ha dado Dios y de dominio propio. Por tanto, pero Señor, ¿se da cuenta? Ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El tema de esta mañana es: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Vamos a orar. Mi Dios amado, yo quiero suplicar que en esta tarde nos enseñe, nos edifique, nos anime a poder entender, Señor,
que necesitamos trabajar como creyentes para que otros conozcan la verdad de Jesús, para que otros. Y Dios toca el corazón de esta iglesia, toca el corazón de cada creyente aquí. Úsame para poder transmitir el mensaje de tu palabra y que entusiasmados, pero más que eso, más que una emoción, más que un sentimiento, que podamos regresar a casa con la convicción de predicar tu nombre, porque hay mucha gente a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, nuestros vecinos, nuestros familiares, que necesitan conocer nosotros a través del Espíritu Santo, porque lo pedimos y lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, su amado hijo en la fe, desde la prisión en el año 64-65 después de Cristo. El joven Timoteo ahora se encuentra llevando a cabo la obra del ministerio y sirve como pastor en la iglesia de Éfeso. El propósito principal por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta es para darle algunas instrucciones con relación a la vida cristiana y al ministerio. La carta contiene varias instrucciones, ruegos, mandatos, peticiones que el apóstol Pablo le hace a este joven llamado Timoteo. Y eso lo vemos en el pasaje que acabamos de leer. Y ahí encontramos por lo menos 6 imperativos, por lo menos 6 cosas que el apóstol Pablo le ordena al joven Timoteo. Y le dice en el versículo número 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuál era el don que había recibido el apóstol Pablo y que ahora, el joven Timoteo, y que ahora el apóstol Pablo le está diciendo? Recibió Timoteo es el don de la predicación. Realmente el don que había recibido Timoteo por la imposición de manos del apóstol Pablo fue, cuando leemos desde el versículo 1 en adelante. Lo segundo que Pablo le dice a Timoteo es: por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Lo tercero le dice: sino participa de las aflicciones por el Evangelio, en el versículo 8. En el versículo 13 le dice: retén. Y finalmente en el verso 14 le dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Ahora, el énfasis general de esta carta, es decir, el tema principal de lo que Pablo dice en 4 capítulos que consta la segunda carta a Timoteo, es que prediques la palabra. Y eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 2 de esta segunda carta. En toda la segunda carta a Timoteo, y de Dios, predica la palabra de Dios. Ahora, vemos que desde Pablo comienza a exhortar al joven Timoteo a dar testimonio de Jesús, algo que se relaciona con la predicación de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos damos a la tarea de salir y de predicar la palabra de Dios, nosotros, queridos hermanos, estamos dando testimonio de Jesucristo. Ahora vamos adelante. Dar testimonio de Jesús para Timoteo, según lo que el apóstol Pablo escribe, no es una sugerencia, no es una opción, una orden, es un mandato. Por lo tanto, el joven Timoteo tenía que obedecer esa instrucción que el apóstol Pablo le estaba dando. ¿Cuál fue la instrucción que le dio el apóstol Pablo? Le dio varias instrucciones, pero ahorita el énfasis está en una de ellas, y es: no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor. Era un mandato, y Timoteo tenía que ser diligente en cumplir con esa orden que el apóstol Pablo, que su padre en la fe, le estaba dando. ¿Sabe, queridos hermanos? Obedecer al Señor en lo que nos manda es algo que solamente puede hacer alguien que verdaderamente ama a Dios. Para nosotros poder obedecer lo que el Señor nos manda en su palabra,
necesitamos amarlo completamente. Cuando alguien no ama al Señor, no va a estar dispuesto. ¿Sabe? El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, algunas cosas importantes al respecto. Quiero que vaya ahí, por favor, guarde su lugar aquí en la segunda carta a Timoteo. Y ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, porque quiero que vea que el apóstol Pablo le había dado una serie de instrucciones al joven Timoteo, y una de ellas era: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Esto no era una opción para Timoteo, no era que si quería. Le estaba dando una instrucción. ¿Y qué debía hacer Timoteo, hermanos? ¿Qué debía hacer Timoteo? Obedecerlo. Timoteo no tenía opciones, él tenía que obedecer a esta instrucción. Había otras instrucciones más, pero les recuerdo del Señor. Y ahora mismo estamos diciendo que para poder obedecer al Señor en todo lo que Él nos manda, no solamente en lo que nos conviene o en lo que queremos, porque quiero decirles algo, queridos hermanos, que a veces nosotros los creyentes cometemos el error de solamente obedecer al Señor en lo que nos conviene. Y saben, siempre buscamos cómo acomodarnos y cómo hacer el camino más fácil, más sencillo. Siempre buscamos un atajo para no cumplir, para no obedecer. Necesitamos erradicar de nuestras vidas. Tenemos que obedecer al Señor aun cuando no nos gusta, aun cuando es difícil, aun cuando es pesado, aun cuando muchas veces estamos pasando por momentos y ocasiones difíciles. El Señor nos pide, Él nos manda obedecerle. Pero dijimos, esto solamente puede hacerlo alguien que verdaderamente ama a Dios. Y la pregunta en esta mañana, antes de leer el Evangelio de Juan capítulo 14, es: ¿realmente amamos a Dios? Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted ama a Dios, hermano? ¿Le obedece? No podemos decir que amamos a Dios si no le obedecemos. Juan 14, ¿están ahí? Léalo conmigo. Si me amáis, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús ahí? Mire lo que dice ahora el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me... Esto es maravilloso, hermanos. Dios se manifiesta en las vidas de aquellos creyentes que procuran, que se esfuerzan, que se dedican en obedecer al Señor. Y mire lo que dice el verso 23. Respondiendo Jesús: y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Timoteo realmente amaba a Dios, iba a estar dispuesto a obedecer las instrucciones que estaba recibiendo de parte del apóstol Pablo. Y adelante, les decía yo, una de estas instrucciones es esta: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pero antes de que el apóstol Pablo pudiera darle esta instrucción al joven Timoteo, primero lo motivan, lo animan y le dice algunas cosas importantes. Vamos a ver que antes de poderle decir esto, Pablo a Timoteo lo anima con una serie de pensamientos de los cuales él también escribe. Quiero que veamos algunas cosas importantes aquí. Lo primero, hermanos, vamos adelante, hermanita, por favor. Versos 1 al 3. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que tiene autoridad sobre su vida, misma que le fue dada por el Señor, para escribirle, para exhortarlo. Y dice el apóstol Pablo: yo soy un ejemplo de lo que te estoy diciendo, porque yo he servido a Dios con integridad en todo momento. El joven Timoteo no podía evadir las instrucciones del apóstol Pablo, porque el joven Timoteo sabía perfectamente que él era su padre en la fe, pero que además la autoridad que... ¿Cómo poderle decir que no al hombre de Dios? ¿Cómo podernos rehusar a obedecer a alguien a quien Dios ha puesto en nuestra
camino del Señor. Aquí aprendemos, y entre paréntesis, una lección que no está en el mensaje. Aprende a obedecer a los hombres de Dios. Aprende a recibir el consejo, la instrucción, la exhortación. Porque ellos están porque Dios los ha puesto. Dice Romanos capítulo 13 que las autoridades que hay por Dios han sido establecidas a estas autoridades. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores. ¿Y sujetaos qué? ¿Y sujetaos qué? Como que no les gusta esto, ¿verdad? A ellos. ¿Y sujetaos a quién? A ellos. Porque ellos han de dar cuenta. ¿Ven? Pero aquí yo tengo autoridad sobre tu vida, hijo. Yo soy un siervo de Jesucristo. Y por esa razón te voy a decir lo que te voy a decir. Nada más por eso. Nada más porque Dios me ha puesto y porque soy la autoridad sobre tu vida. Nada más por eso tú tienes que escuchar. Suena como que impositivo, ¿verdad? Formaba parte del plan de Dios para poder llevar. Exactamente, porque viene de Dios. Pero esto formaba parte del plan de Dios para la vida de Timoteo. Lo segundo, hermanos, versos 4 al 5. El apóstol Pablo le está diciendo por qué razón le va a encomendar lo que le va a encomendar. Ya lo vimos. Pero ahora lo anima y le dice: ¿sabes qué, Timoteo? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice me dan ganas de verte y de estar contigo nuevamente. Y le dice: me acuerdo de tus lágrimas. Porque el apóstol Pablo visita una ciudad llamada Listra. Y cuando llega ahí, él está buscando a alguien que pueda acompañarlo a la hora del ministerio. Y él le pregunta a los clientes: ¿sabes? Y la iglesia de inmediato le dice: conocemos a un muchachito llamado Timoteo. Timoteo era hijo de un padre griego, una madre judía. Dice, y él se ha esforzado aquí en la iglesia, él se ha dedicado mucho, y yo creo que puede ser muy útil a tu ministerio, apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo decide llevarlo. Pero antes de llevarlo, dice la escritura que lo circuncida primero, ¿verdad? Porque el ministerio iba a estar complicado, iban a enfrentar a muchos judíos, y estos judíos iban a menospreciar a Timoteo por causa de no haber sido circuncidado, perdón. Y entonces pasa esta situación, ¿no? Y entonces el apóstol Timoteo, y hubo momentos complicados para este joven, y Timoteo lloró en muchas ocasiones, sintió el dolor, sintió la crítica, sintió el rechazo, y a veces el corazón de Timoteo estaba triste, afligido, y Pablo lo animaba, Pablo lo alentaba, Pablo lo fortalecía, y entonces el apóstol Pablo ahora está en la prisión. ¿Cómo quisiera Timoteo poder estar libre? ¿Cómo quisiera poder estar contigo, para recordar esos momentos cuando tú y yo estábamos sin... Yo nada más te tengo en mi... Y cuando me acuerdo de ti, lo está animando, lo está alentando. Y luego lo tercero le dice: ¿sabes, Timoteo? Hijo, te aconsejo que avives. Estas son las recomendaciones. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. De Timoteo. Ese es uno de los dones que recibió Timoteo de parte del Espíritu Santo. Timoteo tenía varios dones. Otro de ellos era el de la predicación, el de la enseñanza, pero también tenía el don de la fe. Recuerda,
no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor. Y seguido de eso, le dice dar testimonio de nuestro Señor. Hay tres cosas. Hay tres cosas que yo veo en el texto o en esta frase: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dos de ellas son imperativos, dos de ellas son instrucciones. Y vamos a ver la primera de ellas y con eso vamos a terminar la introducción del mensaje. El primer punto es: no te avergüences. Esta es la primera instrucción, el primer ruego, la primera petición que Pablo le hace a Timoteo: no te avergüences. Este es un verbo y es transliterado el término griego hish o hesh, que significa muéstrate firme, actúa como un verdadero creyente. Cuando le está diciendo no te avergüences, lo que le está diciendo: Timoteo, compórtate como un verdadero creyente, compórtate como un verdadero. Lo segundo, adelante por favor, le dice: la palabra dar ahí, dar, es la palabra griega martureo. Y el apóstol Pablo lo que quiere decirle aquí es que lo está exhortando testimonio de lo que el Señor ha hecho, no solamente en su vida, sino también. Recuerda que el ministerio que ha recibido, lo ha recibido de parte del Señor Jesucristo. Le está diciendo, Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio. No te avergüences de lo que el Señor ha hecho en tu vida, de cómo la gracia de Dios se ha manifestado en tu familia. Porque quiero que recuerdes algo, prácticamente con esto le está diciendo muchas cosas. Le está diciendo: Timoteo, recuerda que tu familia era mixta, recuerda de dónde el Señor te sacó, cómo el Señor te miró, cómo el Señor te levantó. Recuerda ese momento cuando el Señor te escogió para que tú fueras su siervo. Recuerda lo que el Señor ha hecho en tu vida, que Él te ha salvado cuando tú no eras nada, cuando vivías en la miseria, cuando estabas caído, cuando el pecado te había herido, cuando todo estaba perdido, cuando vivías en oscuridad y en tinieblas, cuando tus padres tenían conflictos. El Señor estuvo ahí. Él fue el que te llamó, Él fue el que te escogió, Él te limpió, Él te hizo útil para la obra del ministerio. No te avergüences de dar testimonio de ello. Y lo tercero le dice: no te avergüences, adelante, de dar testimonio. Y luego le dice: de nuestro Señor. Y yo agregué ahí Jesucristo. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo: hay salvación. Amén. Y el nombre de Jesús, queridos hermanos, debe ser predicado y debe ser anunciado, pues Él es el único medio para la salvación. No hay salvación fuera. Pueda ser salvo, para que el hombre pueda conocer que hay esperanza, para que el hombre pueda conocer que en Cristo hay vida eterna, que en Él, hermanos, nuestras vidas son hechas nuevas, que Él cambia, que Él transforma, que Él, hermanos, nos da una mejor condición de vida. Y eso se lo dijo en la primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 5. Pablo le dice a Timoteo: porque hay un solo Dios, Timoteo, hay un solo Dios. Gracias. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Timoteo, que la gente necesita escuchar que en Jesucristo
Que en Jesucristo tu vida puede ser diferente. Predica el Evangelio. Retén la forma de las sanas palabras que la iglesia de Cristo hoy deba predicar el Evangelio. Eso es lo que la gente vive allá afuera. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Alguien dijo esto. La Biblia sí a nosotros. Es decir, esta carta tuvo un destinatario. ¿Quién escribe esta carta? ¿A quién se le escribe? Timoteo. Ahora vamos a ver cómo aplica todo esto que Pablo le a Timoteo a nosotros. Ahora lo vamos a traer del año 65, cuando fue escrito este texto, al año 2000. Número 1, adelante por favor. Si le damos lugar a la vergüenza, que nuestra manera de actuar no es la de un verdadero creyente. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo cuando dijo no te avergüences? Le dijo, compórtate, vive como un verdadero hijo del Señor. ¿Realmente usted tiene la convicción de ser un discípulo de Jesús? ¿Realmente usted está siguiendo a Jesús? ¿Realmente yo estoy siguiendo a Jesús? ¿Realmente es mi deseo obedecer al Señor, vivir para su? ¿O no estoy convencido de eso? Porque si yo no estoy convencido de esto, voy a titubear. ¿Recuerdan aquella noche cuando el Señor Jesús fue arrestado? Y entonces los discípulos de Jesús le seguían de lejos en todo este proceso que Vía Crucis, ¿sí recuerdan? Y luego llegó Pedro a un lugar donde había gente reunida. Y ahí estaban, ¿verdad? Las personas en el fuego, calentándose. Y de pronto alguien voltea y ve a Pedro y le dice, oye, hey, tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Tú vas a la iglesia con los hermanos, tú eres un aleluya, ya te hemos visto. Que entras a la iglesia, ya te hemos visto que de pronto llevas tu Biblia y o la intentas cubrir con el paraguas. Ya te hemos visto. Ya te hemos visto, eres hermanito. ¿Y Pedro qué dijo? No, se están confundiendo. Yo jamás, ¿no? Hermano, yo, no, por favor. Sí, te hemos visto. No, yo no soy hermano, yo no soy aleluya. A mí no me confundan con esos. ¿Sabe qué terminó haciendo Pedro? Te recuerda. Terminó negando. Y con maldiciones al Señor. Porque en ese momento todavía Pedro no estaba convencido realmente. Su convencimiento vino cuando él se dio cuenta que había cometido un error, que había pecado, que había hecho lo que el Señor Jesús le había. Y el Señor le da una oportunidad más para restaurarse, para levantarse. ¿Y sabe qué fue lo que me sorprende? La manera tan especial en la que Dios viene y lo restaura. Juan capítulo 21 nos narra este momento en el que el Señor Jesús levanta a Pedro nuevamente. Y después el apóstol Pedro termina predicando el Evangelio en el Pentecostés y 3,000 personas se convierten al Señor. Alguno dirá, pastor, ¿sabe? Me ha costado trabajo obedecer al Señor. Yo tengo que reconocer esta tarde. Estoy batallando. A veces me da pena que sepan que yo soy cristiano. Cuando voy a comer mi trabajo me da pena que me vean orar.
Si la gente me pregunta dónde voy los domingos, me los encuentro y me dicen, ¿a dónde vas? No les digo que voy a la iglesia, les digo que voy a un mandado. Pero más allá de eso, en la semana, no se preocupe. En esta mañana venga y dígale al Señor, Señor, perdóname. Ayúdame, Señor, a no avergonzarme de ti y a vivir en mi día a día lo mejor que yo pueda para tu gloria. Lo segundo, adelante, el testimonio que debemos dar. Eso es testimonio. Amén. Quiero que vaya a Hechos 4:20, por favor. Hechos 4:20. El Señor ha hecho grandes cosas en nosotros y con nosotros, ¿no es así, hermano? Escuchábamos a los hermanos dar testimonio de lo que el Señor hizo en estos días. Queridos hermanos, el Señor ha hecho muchas cosas más allá de lo que Él nos ha dado esta semana. Y sobre todo, queridos hermanos, el Señor nos ha dado salvación y nos ha dado vida eterna. Y es importante que nosotros demos testimonio de lo que Cristo va a hacer en esta tarde y glorificarlo por lo que Él ha hecho. Amén. Hermano, ¿qué fuimos todos nosotros? ¿Qué fuimos? ¿Dónde anduvimos? ¿Qué hicimos cuando no teníamos conocimiento del Señor? En esta tarde podríamos levantarnos varios de nosotros y este culto, este servicio de adoración podría tornarse sin problema en un culto de alabanza para la gloria del Señor. Y yo sé que algunos aquí en esta tarde podrían levantarse y decir, pastor, yo quiero glorificar al Señor Jesucristo. Y quiero decir que yo fui un alcohólico por muchos años. Yo fui un adicto a las drogas. Pero el Señor me alcanzó y rompió las cadenas del pecado. Y hoy soy libre para su gloria. Y alguien podría levantarse aquí y decir, pastor, yo cometí el error de divorciarme. Yo perdí una relación. Cometí varios errores. Tomé malas decisiones. Pero un día el Señor me alcanzó. Hizo algo nuevo en mí. Soy hecho una nueva criatura. Ya no más eso, pastor. Alguien podría levantarse aquí y decir, pastor, yo quiero glorificar al Señor. Porque yo robaba. Yo despojé a mucha gente de sus bienes. Los intimidaba. De una nueva vida. Yo hice muchas cosas que no estuvieron bien, pero el Señor me alcanzó. Los cristianos no somos perfectos, pero tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y la gracia maravillosa de Dios nos sostiene, nos guarda y nos preserva. Y hoy estamos aquí no porque seamos mejores que las personas de allá afuera. La diferencia entre aquellos y nosotros es que nosotros hemos recibido gracia y misericordia. Y a ellos todavía no les ha debe ir y compartir. Hechos 4:20 dice aquí, hemos visto y oído. Los religiosos judíos le decían a Juan y a Pedro, cállense, dejen de predicar ese nombre del tal Jesús, dejen de anunciarlo. Dejar de decir, no podemos dejar de proclamar, no podemos dejar de anunciar, no podemos dejar de decirle a la gente lo que hemos visto
y lo que hemos oído. Y Juan en su primera carta dice, tocante al verbo de vida. Y el verbo de vida es Jesús. No podemos callar, no podemos dejar de hablar de las obras maravillosas, grandiosas, extraordinarias que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y no hablamos de milagros, no hablamos de sanidades, hablamos primeramente de que Cristo nos salvó, de que Cristo nos alcanzó, de que Él está en nuestro corazón, y a partir de que Él vino a nuestras vidas, todo lo que Él ha hecho, hermanos, y nos ha llevado en este proceso de santificación, nos ha adoptado como sus hijos, hermanos. Y dice la palabra de Dios que nos ha hecho coherederos con Jesucristo. Y algún día, hermanos, nos sentaremos en lugares celestiales con el Señor. Amén. Somos testigos de Cristo. Somos testigos de Cristo, hermanos. Somos testigos de las buenas nuevas de... Por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Estamos aquí para anunciar el Evangelio. Jesús, hay salvación. Primera de Pedro 2:9 nos dice que también estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cantamos ese corito, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¿Es cierto eso, hermano? ¿Es verdad lo que cantamos? Debemos llevar el canto a la acción. Debemos llevar este canto de una alabanza de nuestros labios al acto de salir y de predicarle realmente a las personas del amor de Jesús. ¿Cómo dejar de hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Puras cosas buenas. Amén. ¿Cómo dejar de hablar de lo que el Señor ha hecho? Y tercero, para terminar, como creyentes en la iglesia, es importante que anunciemos que en Cristo hay salvación. Pablo dice a Timoteo, da testimonio. ¿Testimonio de qué? De lo que se ha hecho en tu vida. ¿Acaso a tu abuela, a tu madre? Pero ahora, no te olvides que el mensaje central es Jesucristo. No eres tú. Tú no eres el mensaje. Tú eres el mensajero. El mensaje es Jesús. Por eso primero le dice, debes dar testimonio, debes recordar de lo que Cristo hizo en ti. Pero ahora debes llevar este mensaje a otros. ¿Cuál es el mensaje? Que en Cristo hay salvación. Aún hay mucha gente que ignora la salvación en Cristo, que no saben que Jesús les ama y que tiene un plan maravilloso para ellos. Dispongamos nuestros corazones para salir y anunciar que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Llevemos este mensaje a los oídos de las personas y Dios se encargará de llevar este mensaje de los oídos de las personas a sus corazones. ¿Debemos estar nosotros preocupados porque la gente nos va a rechazar? No. ¿Debemos estar? No. Nuestro deber es ir y anunciarlo solamente. Es ir y dar testimonio. Y el Señor se encargará, por medio del Espíritu Santo, de llevar este mensaje de los oídos de las personas a los corazones. Así que, iglesia, dispongámonos a compartir el Evangelio. Terminamos con esta frase, recordando, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo. Amén. No te avergüences. Iglesia, no nos avergoncemos. Estemos firmes en el Señor. ¿Saben? Le dice finalmente, ¿sabes?
Vas a ser afligido al predicar el Evangelio, sufre penalidades, sufre tribulaciones, pero finalmente le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Le dijo Pablo a Timoteo, yo no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nunca, queridos hermanos, vamos a servir a Dios sin recompensa alguna. Siempre vamos a recibir de parte del Señor recompensa. Así que nada de lo que hacemos para el Señor es de dar testimonio de Jesús. Amén. Amén. Vamos a agachar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar.